¿Qué tal, amigos de Cosas Interesantes? El día de hoy está así, está lloviendo, pero pues en unos momentos más va a dar inicio lo que viene siendo el desfile conmemorativo al 212 aniversario de la Independencia de México aquí en Misantla, Veracruz. Bienvenidos a este nuevo video más, espero que les guste mucho, esperemos que se quite el agua y bueno, les quiero pedir que nos acompañen a ver este desfile. ¿Qué tal, amigos de Cosas Interesantes? Pues miren, ya está iniciando aquí este desfile en conmemoración del 212 aniversario de la Independencia de México, pero la verdad es que estaba programado ahorita un recorrido más largo, pero pues por cuestiones del clima y de la lluvia y para no exponer a los estudiantes, pues las autoridades tomaron la decisión de hacerlo más corto. Y bueno, vemos aquí que algunas personas se encuentran ya esperando pues el desfile. Nosotros vamos a ir a la parte central, al parque. Normalmente estas calles están completamente llenas, pero pues debido a las inclemencias del tiempo va a ser algo corto y sobre todo con muy poca gente. De hecho, algunos padres de familia decidieron que sus hijos pues no desfilaran porque pues pueden contraer alguna enfermedad. Bien, pues entonces sí, algunos decidieron pues sí que sus hijos no desfilaran, con toda razón. Pues conmemorar el sentido de que justamente el día de hoy, 16 de septiembre, es que se inicia la lucha por la independencia. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 es que se inicia pues la lucha independentista. ¿Qué pasa? Que en 1910, cuando estaba de presidente de la República Porfirio Díaz Mori, en uno de sus últimos años de gobierno, pues como él cumplía años el 15 de septiembre, decide cambiar la fecha para la celebración del grito, pero pues les recordamos que justamente el día de la Independencia de México es hoy, 16 de septiembre. Y bueno, ya nos encontramos aquí en una parte que no caiga tanta agua y ya viene acercándose aquí el primer contingente de la primera escuela participante, que es la escuela primaria Manlio Fabio Altamirano. Esta escuela primaria es muy reconocida, aparte de eso tiene muchísimos años. Dentro de sus instalaciones existe un mural que es patrimonio cultural y pues bueno, no se puede ni siquiera retocar. Entonces fíjense la historia que tiene esta escuela. Vemos aquí a los contingentes, a la escolta. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el orador de parte de las escuelas. En este momento se encuentra pasando el contingente de la escuela Manlio. Como les decía, la escuela Manlio Fabio Altamirano. Presentes, la escuela Manlio presenta una matrícula de 340 alumnos, de los cuales 155 son hombres y 185 mujeres. 340 alumnos tiene esta institución, como ya les decía. Miren, de este otro lado pues está la parte central de Misantla. Al fondo se ve nuestra hermosa parroquia que tiene más de 400 años edificada. Y miren, bueno, ahí se ve, para que puedan observar. Y bueno, como ustedes ven aquí, pues le brindan un aplauso a todos estos alumnos que pues a pesar de la lluvia aquí están participando. Un acto conmemorativo del 212 aniversario de la independencia, bueno, del inicio de la independencia.
Recordemos que la independencia se consuma el 28 de septiembre de 1827 con la firma de los Tratados de Córdoba, en donde, bueno, Agustín de Iturbide reconoce la independencia de México, pero aún así la corona española no lo hace. Pero eso no detiene el proceso de consumación de una república. Y bueno, esto es lo que se está celebrando, conmemorando el día de hoy, ¿no? Que aquellas personas insurgentes, como el cura Hidalgo, Morelos, pues se rebelaron ante las autoridades coloniales. Y aquí está nuestro amigo Eloy, saludando a la cámara. Y pues sí, les comentaba, se rebelaron ante las autoridades coloniales que pues los tenían bajo un régimen pues muy inhumano, ¿no? Bueno, la escuela que viene a continuación es la escuela en la cual yo egresé, es la escuela Rafael Murillo Vidal, la escuela de mi colonia, y bueno, ellas están portando una vestimenta galiciense, precisamente, aluciendo a, bueno, al estilo tapatío que se muy característico de aquí, de nuestro país, ¿no? Y que ha dado pues este reconocimiento a muchísimas partes del mundo, a nuestro país, a nuestro querido México. Les voy a dejar para que escuchen la banda de guerra, el equipo de banda de guerra que pues, se maneja aquí. No sé si en sus países, en el lugar donde estén, sea igual, pero bueno, observen. Algo que es muy típico de México es que en cada desfile vaya acompañado de una escolta. En esta escolta, bueno, para las personas que viven en México, el poder ser seleccionado de esta escolta es sinónimo de que eres un estudiante pues con buenas calificaciones y son los que seleccionan para que vayan representando, ¿no? No sé cómo sería allá, por ejemplo, en algún otro lugar fuera de México, pero aquí en México así es. Esta escuela viene fundada, yo creo que más de 40 años,
Yo estuve en esta institución del año 2000 al 2006, entonces ha crecido bastante y pues actualmente tiene más de 400 alumnos y fíjense, es una de las pocas escuelas que tiene dos turnos, o sea, tanto el turno matutino, pues en la mañana obviamente, como el turno vespertino. Yo pues en mis tiempos de estudiante yo fui en la tarde, entrábamos, recuerdo a las 2 de la tarde y salíamos a las 7, entonces el trabajo de mi mamá no podía pues llevarme por la mañana y pues estuve yendo por la tarde. Vean aquí a los padres de familia pues protegiendo tantito a sus hijos, ¿no? Miren, aquí estos niños, esta pequeña niña va portando un traje típico de Misantla y vemos allá también misantecas y bueno, el caliciense o la vestimenta tapatía, el jarabe tapatía. Esta escuela viene acompañada de una banda típica pues de aquí de Santa, entonces el tipo de bandas que normalmente el marco de la independencia. Vemos por ahí a esta pequeña niña en su caballo que normalmente simboliza las escaramuzas y bueno, es algo muy representativo que es la charrería mexicana. Como les comentaba, la charrería es algo muy típico de México y por eso viene representado en este. Así como nuestra amiga licenciada Ingrid Pimentel Solís, regidora octava, quien se encuentra también presente en este. Bueno, la siguiente escuela que viene se llama Escuela Justo Sierra y se encuentra en la colonia Puerto Palchán. Es una colonia, bueno, cruzando el río Misantla, del otro lado se encuentra esa colonia y bueno, ahí también se encuentra esta escuela. Es una escuela pues un poco más pequeña que las demás, pero igual la participación que tienen pues es muy digna el poder conmemorar, como les decía, el 200 aniversario del inicio de la independencia de México. Después de más de 5 años de solicitar. Pues al lado la escuela que está desfilando, pues lleva el nombre de una de las insurgentes que junto a el cura Miguel Hidalgo y bueno, muchos otros liberales formaron esta conspiración, la conspiración de Querétaro, que pues justamente un año antes de que iniciaran las luchas independentistas y el llamado por el cura Hidalgo, pues es que son descubiertos y pues lamentablemente encarcelan a la llamada corregidora y pues a su esposo, quien era también un personaje muy importante de la vida política, a pesar de que eran criollos, pero pues ya estaban pugnando precisamente por la igualdad de derechos entre pues peninsulares, que eran los españoles nacidos realmente en la España, y los criollos, que eran hijos de españoles, pero que habían nacido dentro ya de la Nueva España, ¿no? Y pues únicamente por haber nacido en este nuevo territorio tenían pues menos derechos que pues la mayoría de los demás. Y pues ni se diga las comunidades autóctonas de México, los indígenas, que bueno, estaban sumergidos en una miseria
y en condiciones de trabajo de esclavos. La Escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, fundada... Bueno, como ustedes pueden ver, también esta telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz lleva el nombre de una de las poetisas más importantes de la etapa del siglo XIX, y bueno, que seguramente fue una de las primeras representaciones del feminismo en México por tener esta corriente de pensamiento pues, de igualdad de derechos. Y miren cómo estas pequeñas alumnas portan un traje típico y bueno, van dentro de la escolta. Y la inclusión, amigos, aquí en esta escuela telesecundaria, algo que es muy importante que pues todos y cada uno de nosotros pues lo llevemos a la práctica, la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, es muy importante que desde las escuelas se haga. Vean, qué bueno es ver todo esto. Inclusive hay muchas escuelas que cuentan con atención para personas sordas, personas con discapacidad múltiple, y bueno, es muy importante la inclusión. Miren, aquí están este conjunto de señoritas y estudiantes de una escuela telesecundaria. Miren, les voy a dar la perspectiva que tenemos ahora desde este lado. Bueno, ahí al fondo se encuentra pues las autoridades municipales, que normalmente siempre se encuentran presidiendo el desfile cívico. Aquí pues en Misantla, como es un pueblo, una ciudad pequeña, no es tan grande, no hay un desfile militar. Esos desfiles militares se llevan a cabo en donde hay algún batallón de infantería o alguna zona militar. En este caso, pues Misantla no cuenta con una zona militar, así es que los únicos desfiles que se llevan a cabo son desfiles cívicos, con la participación de la mayoría pues de las instituciones. La Preparatoria Federal de Operación Benito Juárez. Esa escuela preparatoria fue fundada el 10 de octubre de 1978 con el nombre de Escuela Preparatoria Federal de Operación para Trabajadores, licenciado Benito Juárez. Por el paso de los años, su nombre será actualmente como Escuela Preparatoria. Bien, viene ante nosotros la Escuela Preparatoria Federal licenciado Benito Juárez, pues lleva el nombre de un expresidente de México muy querido, referente histórico a lo largo de la historia de México, quien fue el precursor de las leyes de reforma, estas leyes en las que bueno, se hacía precisamente la separación del clero, del ejército y del poder político de México, ¿no? Hace también la separación de los bienes, porque antes la mayoría de los bienes eran hechos o administrados por la iglesia. Vean ustedes que aquí están estas bellas señoritas con unos trajes muy característicos en los cuales están anunciando la llegada de esta escuela, la Preparatoria Federal por Cooperación, donde también otras hermosas señoritas con un traje muy mexicano vienen haciendo alusión a las iniciales de esta preparatoria que en los últimos años, aquí en Misantla se ha posicionado ya dentro de las principales preparatorias, que antes nada más eran dos las que tenían como que este peso, ¿no? Y ahora esta preparatoria que la hemos visto muy activa, siempre en todos los eventos, desfiles, carnavales, hacen acto de presencia. Ustedes, como les comentaba, todas y cada una de las escuelas traen una escolta. Y esta escolta pues van haciendo diferentes revoluciones. Y un cartel alusivo a pues, los héroes de la independencia
José María Morelos Pavón, Ignacio Allende, y bueno, Vicente Guerrero. Escuchen la banda de guerra. Ya se quitó tantito la lluvia y bueno, ya se logra sentir un ambiente pues más cálido. De hecho, pues la gente que ya llegó para acá ya se acerca más a lo que es el centro de la ciudad. Miren, a continuación vienen unos pequeños que son de un kinder y pues todos vienen representando a los trajes típicos y a los héroes de la independencia. Qué bonito se ve. Miren, todos los pequeños, Agustín Iturbide, a Miguel Hidalgo, y bueno, los trajes típicos de China poblana, y viene también el cura Miguel Hidalgo, miren. Pues aquí les brindan un fuerte aplauso, un muy fuerte aplauso a todos estos pequeños que están pues representando y participando. La verdad que qué bien, qué colorido. Y de este otro lado también viene otra institución, es un jardín de niños que también hacen su participación. Miren nada más a todos los pequeños, pues ellos ya vieron abrigados, porque pues como les comentaba estaba cayendo hace ratito una lluvia bastante fuerte. Bueno amigos, viene la siguiente escuela, es la Escuela Secundaria General Diurna Ignacio Mejía, la ESGIM, es una escuela muy reconocida aquí en Misantla, y vemos que bueno, vienen portando el banderín, unas bellas señoritas a caballo, es algo muy típico con trajes que hacen la representación pues precisamente a los colores de nuestra bandera, el verde, blanco y rojo. Y bueno, con mucha elegancia, vean cómo le ponen mucho empeño las instituciones para reducir la tradicional escolta. También, bueno, ahorita van a hacer algunas evoluciones. Y bueno, también les dejo que escuchen un poquito de lo que es la banda de guerra. Bueno, pues aquí representando a Miguel Hidalgo y Costilla, el principal precursor de la independencia en nuestro país. Y
bueno, esta institución también es una escuela muy grande, muy reconocida. Yo cuando estaba en la secundaria, por allá en el 2009, también estaba yo estudiando en esta escuela. Y bueno, la verdad es una escuela con muchísimos alumnos y una participación extraordinaria. Aquí un cartel aluciendo pues a la multiculturalidad de nuestro país, pero sobre todo también a la modernidad. Vean, allá viene una señoritas también a caballo, pues haciendo alusión a la modernidad de nuestro país, pero también a la lucha independentista, ¿no? Se encuentra trabajando por la formación y excelencia académica de estos alumnos que están realizando todas sus actividades de acuerdo al plan educativo educación. Vean nada más el colorido que le da la elegancia, la multiculturalidad de nuestro país, pues representada también en estos actos cívicos. Pues bueno, brinden un fuerte aplauso a estos alumnos de la secundaria que se hacen presentes con esta participación en este desfile conmemorativo del 212 del inicio de la independencia de nuestro país. Y bueno, se concluye este desfile con la participación de la escaramuza charra de la Asociación Ganadera Local de Misantla, algo muy típico también de la charrería. Las Reales de Misantla están haciendo aquí su participación el día de hoy pues la verdad, bellísimos ejemplares y bueno, con un traje, todas vienen con un traje arriba, pues el blanco, con una faja de color verde y con una falda de holanes de color rojo, pues típica de lo que viene siendo la charrería misanteca. A ellas pues ya las hemos visto haciendo sus ejecuciones y bueno, próximamente vamos a subir también un video de ellas. Les hago por ahí un breve dato. La charrería en México nace en 1953, donde por primera vez allá por Aguascalientes y Jalisco se crea un equipo de escaramuzas, pero pues ahora sí únicamente mujeres, ¿no? Porque normalmente la charrería era pues para los varones. Y categoría 10. Bueno, vean ustedes a todas ellas, muy bellas las señoritas haciendo su participación. Escuchen los aplausos para estas chicas. La verdad que para poder estar en este tipo de actividades, la verdad se necesita mucho valor, porque bueno, cada ejecución es un peligro, ¿no? Para todos, para todas ellas. Entonces, aquí están las señoritas. En diferentes eventos, en diferentes certámenes que se encuentran realizando, incluso vean ustedes, aquí están en diferentes partes de nuestro país. Un aplauso para estas chicas. Y vean cómo cada detalle cuenta. Llevan pues un listón en la cola, cada una tricolor y con un moño muy bello, la verdad. Pues la verdad muy bellísimo todo lo que nos están regalando también. Varios moños en la parte dorsal de cada uno de los ejemplares. Las chicas y por supuesto todos. Ya vemos a nuestro amigo, un amigo ahí que viene pues colaborando con las escaramuzas y que en esta ocasión pues están cerrando con broche de oro. Y bueno, ya va a avanzar este contingente y cierran las pequeñas niñas de caballito de palo o diente de leche, ¿no? Que son las
las escaramuzas pues más pequeñas, miren. Entonces aquí están todas y cada una de ellas, todas las pequeñitas con colores muy distintivos, haciendo pues vean, esta participación. Y bueno, con este bonito carro se finaliza este desfile. Aquí nos encontramos con un pequeño que es participante, ¿verdad? De un jardín de niños. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar. Bien, pequeño Oscar. Cuéntame, ¿te gustó el desfile del día de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gustó de este desfile, Oscar? Cuéntanos. Los caballos. Los caballos. Muy bien. ¿Y quieres ir a tomarte una foto con ellos? Sí. Sale, vale. Pues esperemos que lo puedas hacer, ¿sale? Mándale un saludo a todos. Saludos para cosas interesantes. Eso, muy bien. Ahí está. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Con otra participante del desfile. Ella es Maritza. Maritza, ¿te gustó el desfile del día de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó? Los que iban disfrazados. Oh, sí. Oye, cuéntame, ¿y pensaste que a lo mejor ya no iba a haber desfile porque llovía? Sí, eso pensé. Sí, ¿verdad? Saludos a cosas interesantes. Eso. Muy bien. Adiós. Bien, amigos de Cosas Interesantes, estamos aquí con una bella escaramuza que vino a desfilar. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Susana Yolotzin González Quiroz. Susana, cuéntanos, ¿cómo considera la participación de ustedes en este desfile de la Independencia de México? La verdad muy bonito, ya que representamos a la escaramuza charra y a la mujer que va portando el traje de Adelita y el amor por México. Así es. Un saludo para Cosas Interesantes. Un saludo para cosas interesantes. Ahí está, muchas gracias. Bien, estamos aquí con otra bella escaramuza. ¿Cuál es su nombre? Cindy Merlín López Candanedo. Ok, ¿y cuál es el nombre de tu ejemplar? Se llama El Coronel. El Coronel. Bien, Cindy, ¿cuántos años llevan de fundada este bello equipo de escaramuza, las Reales? Hace aproximadamente más de 2 años nos surgió la inquietud de formar un equipo de escaramuzas, en el cual ahorita ya somos 11 integrantes y decidimos ponerle el nombre de las Reales de Misantla porque representamos este bello municipio. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos aquí con otra bella escaramuza. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Bresli Isabel López Candanedo. ¿Y cuál es el nombre de tu ejemplar? Mi caballo se llama Zairo. Zairo. Oye, ¿y cuáles son las siguientes presentaciones que van a tener ustedes? Bueno, pues el próximo 24 de septiembre tendremos una presentación en la Ciudad de México, en el lienzo El Peñón. Muy bien, pues muchísimas felicidades por esto y bueno, que les vaya muy bien y mucho éxito. Muchísimas gracias, gracias a todos por el apoyo brindado a este equipo. Miren aquí estas pequeñas niñas que seguramente van a ser unas futuras escaramuzas que van a estar cabalgando ya en estos bellos ejemplares como estas jovencitas que le echan muchas ganas, que ensayan muchísimo, que a pesar de ser estudiantes, algunas también trabajan y miren, se dan el tiempo de poder estar en este bello deporte. Pues bueno amigos, después de haber terminado este desfile y con esta bella postal de estas bellas escaramuzas aquí, pues me despido de ustedes. Para Cosas Interesantes, su corresponsal en Veracruz, Antonio Quintana.